porque en realidad es el abogado de la causa y desconoce quién es el titular, es decir, desconoce físicamente quién es el titular de ese derecho. Pero sí puede saber, por ejemplo, la familia, puede tener una serie de mecanismos de poder rehacer, fíjese lo que voy a decir, rehacer cuáles fueron las reales circunstancias del conflicto material. No del conflicto procesal, sino del conflicto material. Ese va a ser importante que el curador procesal pueda ingeniarse. ¿Ya? Entonces, porque si solamente actúa en base a lo que en el proceso se encuentra, va a ser muy limitada su acción, porque solamente tendrá la versión de una de las partes, ¿no? Del demandante en este caso, ¿no? Y entonces no habrá información sobre las pruebas del demandado. ¿De dónde va a obtener el curador procesal esas pruebas? ¿Cómo los va a obtener? ¿Ya? Ahí va a ser, digamos, un aspecto fundamental para el curador procesal. De tal manera que pueda sellar, digamos, ese juicio como un juicio justo, como un proceso justo. ¿Ya? Y que no tenga interferencias, que no esté sujeto, ¿no es cierto?, a cualquier cuestionamiento, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante para ustedes, ¿no es cierto?, más aún cuando la gran conflictividad, digamos, en el país, conflictividad, digamos, social, se traslada a la conflictividad judicial. Estoy hablando de los procesos civiles, laborales, familiares, etcétera, ¿no? No estoy hablando de los procesos penales, que seguramente también deben haber en el tema, por ejemplo, de la reparación, por ejemplo, ¿no? O sea, hay temas en donde se pueden abordar a partir de digamos, de la defensa de un curador procesal, ¿no? Pero fíjense cómo el curador procesal entonces va a reemplazar a la parte. No es que es un abogado técnico, sino que también se convierte en una parte del conflicto procesal, pero que a su vez se traslada al conflicto material, ¿no es cierto?, porque resolviendo el proceso judicial se va a dar por culminar el conflicto. ¿Ya? Entonces, yo más bien me gustaría, ustedes que tienen mucha experiencia en el tema de ser curadores procesales, poder a partir de algunas preguntas, ¿no es cierto?, porque tenemos digamos, un espacio muy breve, entonces tal vez algunas preguntas podría ayudar a poder, digamos, absorber algunas inquietudes. Entonces, no sé si ustedes tienen algunas inquietudes, por favor. Sí, doctor. Sí. Hace un momento escuché que usted decía que el demandante puede proponer al curador, pero el curador, cuando se presenta al proceso, el juez le hace un juramento. En todo caso, va a depender del juez si lo acepta o no, porque la norma no me acuerdo haber leído de que el demandante pueda proponer un curador, ¿no? Está potestad del juez, ¿es cierto? Ya, sí, ese es un elemento importante, ¿no? Ya hemos dicho que el juez es el director del proceso. Él garantiza que el derecho a la defensa, ¿no es cierto?, esté cubierto para las partes que participan en el juicio, ¿no es cierto? Él es el director del proceso. Y obviamente, él es el que va a establecer quién va a ser el curador procesal. Y no nos olvidemos que el curador procesal es un auxiliar de la justicia, ¿no?
digamos, se convierte en un funcionario público, porque el ejercicio que va a hacer es por la atribución que le da el juez para esa acción de la defensa. No es que su acción es privada, no, es pública, porque el juez le habilita esa acción. Si el juez no le habilita, el curador procesal no puede ingresar con sus facultades y competencias. Pero la práctica procesal indica de que la parte demandante proponga. Obviamente, cuando digo proponga, no quiere decir que el juez esté obligado a aceptarlo. Se puede nombrar a otros curadores y de hecho puede el juez tener algún mecanismo propio, ¿no es cierto?, para establecer qué curador procesal va a hacerse cargo. Incluso podría determinar también y evaluar también, por ejemplo, el tema de la competencia, ¿no? Entonces, si es un tema constitucional, por ejemplo, obviamente exigirá que el curador procesal sea, pues, un especialista en derecho constitucional. Entonces, si es, por ejemplo, la materia a debatir es un tema de familia, se exigirá que el curador procesal asuma la defensa, será, pues, un especialista de familia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el juez tendrá que evaluar esa situación también de la competencia y de la especialidad. Entonces, es cierto, no es que el demandante va a elegir quién es el curador procesal, pero puede proponerlo, ¿no? Porque siempre los jueces, por lo menos en la vía civil, están esperando que alguien active ese mecanismo, ¿no? Normalmente los jueces no asumen ese rol protagónico de ser directores del proceso, ¿no? Entonces, de ahí va a ser muy importante entonces que si bien es cierto que el demandante puede proponer para que la causa no se detenga, pero también va a ser necesario, ¿no es cierto?, que el juez evalúe bajo qué circunstancias va a designar al curador. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí. Necesariamente tiene que ser una especialidad específica, como usted me acaba de decir, o de familia, ¿no? O del otro, ¿no? Necesariamente, o todos tenemos experiencia, somos abogados y de repente el juez determina, ¿no? Sí, a ver, la especialidad, usted sabe, está muy vinculada, pues, a que la acción de la defensa sea, pues, efectiva, ¿no? Efectiva. Incluso la tutela procesal efectiva significa que en el proceso, obviamente, se han recogido las versiones, la información, las defensas, las pretensiones que han sido planteadas durante el proceso. Entonces, es obvio que cuando yo digo una especialidad, puede ser que un abogado tenga varias especialidades, ¿no? Puede ser que tenga especialidad constitucional, especialidad de familia, especialidad laboral, puede ser. Pero no sería lo más conveniente que el juez, por ejemplo, elija a un abogado o abogada que únicamente tenga la especialidad, por ejemplo, de familia para un tema laboral. Es decir, y ese es el otro elemento, ¿no?, importante, que el juez debe exigir, digamos, de alguna manera, una referencia sobre, digamos, sus especialidades. Cuando digo especialidades, no vayan a pensar que, digamos, que estoy hablando de un diplomado, ni nada por el estilo. Es decir, se supone que tiene que haber mínimas referencias de que conocen temas, ¿no? Mínimas referencias, conocen temas. Entonces, el juez debería exigirle, pues, un CV, ¿no?, un currículum, ¿no?, breve,
Entonces, y el juez evaluará efectivamente. Y según esa evaluación mirará y lo designará, ¿no? Entonces, y se supone que ese es un tema laboral, alcanzará pues algunas defensas que habría hecho este abogado en el tema de la defensa laboral, ¿no es cierto? Y eso, digamos, posibilitará al juez decirle que, bueno, es competente para poder asumir la defensa de una de las partes, de una parte ausente. Es decir, en realidad el curador procesal lo que va a hacer es, va a completar esa bilateralidad, ¿no es cierto? Ojo, va a completarlo, porque si no estaría el demandante, si no habría forma de encauzar al demandante, ese proceso no se podría realizar, no podría prosperar ese proceso. ¿Ya? Ojo, entonces lo que hace entonces el curador procesal es resanar esa vinculación dentro del proceso judicial. Dentro del proceso judicial. Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Sí, por favor. Doctor, ¿y en base a qué o existe alguna tabla para que el juez, bajo qué criterio establece el monto de los honorarios del curador procesal? Ya, bueno, hay cuadros que, por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene cuadros de honorarios, ¿no es cierto? Y obviamente que eso son cuadros de honorarios que el juez va a tomar como una propuesta, ¿no? Porque pueden haber complejidades distintas, si pueden ser casos muy fáciles, difíciles o trágicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y según esa situación va a poder ventilarse, pero hay propuestas de honorarios, ¿no es cierto?, que van a servir como referencia para el juez. Una de ellas es el Colegio de Abogados, que es obviamente el espacio que nos alberga a todos los abogados, ¿no? Es decir, para ejercer nosotros dentro del proceso judicial tenemos que estar colegiados, ¿no?, a un colegio de abogados, ¿no? Y cada colegio de abogados tiene pues determinadas propuestas de honorarios, ¿no? ¿Y se puede variar ese monto? Puede variar esos montos, como estamos diciendo, de acuerdo a la complejidad del caso, ¿no? Porque hay procesos judiciales fáciles, hay también procesos judiciales difíciles, y hay procesos judiciales también muy trágicos, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho de esta razón. Obviamente, siempre el curador procesal, porque es parte de su trabajo, va a proponer. El juez, evaluando, digamos, el grado de defensa que se ha realizado por el abogado, establecerá por los honorarios, ¿no? Sí, ¿ha habido una defensa efectiva o no ha habido una defensa efectiva? Y según eso, pues, evaluará el monto de los honorarios. Sí, por favor. Sí, referente a lo que viene a ser los honorarios, si no me equivoco, la disposición sexta de la tabla de honorarios, ahí especifica que no debe pasar de 3 URP lo que se va a dar a lo que viene a ser los curadores. Y lo que viene a ser la tabla de honorarios mayormente es para los abogados particulares, ¿no? Es eso. Pero yo he visto casos en los cuales han excedido, o sea, han pagado más de los 3 URP cuando se trata de temas complejos, ¿no? Mayormente, por ejemplo, en áreas de temas comerciales, he visto que han pagado hasta 6, 7 URP, ¿no? Eso ya sería, pues, ¿no?, de acuerdo, bueno, al tema a tocar, tal vez, ¿no? Claro, en un proceso judicial existe, pues, diferentes complejidades, ¿no? Y también va a depender mucho de cómo fue el ejercicio de esa defensa del abogado, ¿no? En esa complejidad logró destrabar, de repente logró aclarar. El juez
se ilustró mejor con lo que el curador procesal le dijo. Le alcanzó, digamos, interpretaciones constitucionales, interpretaciones de normas jurídicas internacionales, sentencias de organismos nacionales o internacionales. Entonces, pudo, digamos, el abogado curador procesal ilustrar al juez. Sí. Doctor, no entiendo. Entonces, ¿no se supone que antes de que uno tome el cargo ya el juez debe designar cuánto va a ser el honorario del curador? O sea, primero el juez designa, ¿no? Tanto va a ser los honorarios, ¿no? Y al curador ya es el que está contestando la demanda, ¿no? O el que interviene en el caso, ya definitivamente el juez se le va a pagar lo que ya se supone que ya también el juez ya bajo apercibimiento la que tiene demandante. Ahora, bueno, mire, el curador procesal, cuando va a intervenir en el caso, lo primero que tiene que hacer es ir a revisar el caso, ¿no es cierto? Es poco probable que un curador procesal se haga cargo de un caso si es que previamente no ha revisado el caso, ¿no es cierto? Esa es una primera situación. Claro, ustedes podrían decir, pero ¿cómo un curador procesal se acerca al caso si todavía no se ha personado? Entonces, fíjese ahí, yo creo que el juez tiene que ser muy amplio en ese aspecto, ¿no? Entonces, el juez ya tiene, digamos, determinados curadores procesales que atienden, digamos, ese juzgado, ¿no? Entonces, cuando decide de alguna manera nombrar, por ejemplo, o designar a un curador procesal, ese curador procesal va a condicionar su aceptación a que primeramente revise el caso. Es lo normal y natural, ¿no es cierto? Entonces, porque a nadie le vamos a obligar a hacer una defensa, ¿no es cierto?, de situaciones que no conoce. Entonces, primeramente el curador tendrá la posibilidad de acercarse al proceso y el juez finalmente, digamos, tiene que, digamos, aceptarle ese acercamiento al caso para mirar las complejidades del caso. Dentro de esas complejidades del caso, ¿no es cierto?, podría, digamos, establecer, vamos a hacer una especie de prognosis de cuánto es los honorarios, ¿no? Si inicialmente el juez aprobó, por ejemplo, una suma, como ustedes mismos han señalado, 3 URP, pero en el interín se vio de que el caso tuvo una serie de complejidades, ¿no es cierto?, que tal vez al inicio, cuando el abogado curador procesal estudió el caso, no estaban presentes. No estaban presentes. Entonces, puede, digamos, solicitar que se amplíen los honorarios del curador procesal. Es parte del derecho a que la Constitución mismo reconoce, ¿no?, el derecho al trabajo. El curador procesal es o curadora procesal es un trabajador o una trabajadora, ¿no es cierto? Entonces, y está sujeto a esos vaivenes justamente de que inicialmente se tenía, digamos, una propuesta de honorarios, pero dada la situación y la complejidad que, digamos, en forma posterior se presentó, podría, digamos, ampliarse los honorarios. Y el juez no tiene por qué negarlo, ¿no? Porque el curador es un trabajador. Es decir, el hecho de que esté vinculado, digamos, al sistema de justicia no quiere decir que, digamos, esté sometido totalmente a lo que el juez le diga, ¿no es cierto? Porque finalmente hay una especie de autonomía del curador procesal. El curador procesal es autónomo. Si bien es cierto que el juez puede hacerle algunos controles, ¿no es cierto?, pero no lo puede, digamos, llevar a que el juez lo pueda controlar cómo va a ser el ejercicio de su derecho a la defensa. ¿Ya? Puede solicitar una serie de pruebas y en ese interín puede, digamos, complejizarse. Así que no piensen que, digamos, de partida todo está establecido y de ahí es inmodificable, ¿no? Se puede modificar.
es, digamos, principios naturales del derecho, digamos, al trabajo, ¿no? Si inicialmente yo pensaba dedicarle, digamos, 5 horas a la semana, pero dada la situación compleja, le estoy dedicando 10 horas a la semana, ¿no? Entonces, no estaba prevista esta situación. Entonces, ¿cómo no puedo pedir una revisión, una reformulación de los honorarios, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Bien. Doctor, quisiera plantear un tema Sí, muy sí. interesante que me pasó hace un tiempo en la curaduría. 3 casos respecto a lo que usted mencionó sobre el cuidado que nosotros debemos tener como curadores respecto a nuestra propia intervención. Sí. El primer caso fue muy interesante. Bueno, digamos que es lo que yo esperaba, ¿no? Como expectativa. Lo que hace el juez me designa como curador y me dice usted va a ser curador. Era una curaduría gratuita. Entonces lo que yo realizo es, y esto es una cuestión de prevención, no sé si los demás colegas curadores lo hacen, yo me doy el trabajo de verificar en registros públicos sucesiones ingresadas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el juzgado? Ve la ficha, se murió a la par, nombre es el curador, y no ofician a registros públicos para ver si hay herederos. Entonces en ese caso, que ese fue el primer caso que se planteó, yo comuniqué que entré al registro público y encontré que había herederos que son los verdaderos titulares del derecho, y en este caso me excusé. Yo no puedo participar porque están los verdaderos titulares del derecho con un conocimiento para su notificación. El juez con mucha corrección lo notificó y yo salí del proceso. Primer caso. Segundo caso idéntico. La misma parte, segundo proceso. Segundo caso, fallece la parte. Entonces, en el proceso me notifican ya previo a que emitan para hacer el informe en vista de la causa. Entonces lo que yo hago, que podía haber pedido el informe, igual, verifico, doctor, verifico y encuentro de que también había fallecido. Voy a registros públicos y verifico de que la persona había fallecido y tenía 5 herederos en 4. Le comunico al juez, votaron el auto, en este caso la sentencia de vista, doctor, ni siquiera me prohibieron mi escrito y lo regresaron a segunda instancia. Y después les estaban notificando, para mí eso es nulo. Y el tercer caso que me pareció de verdad bastante, ya un poco agradable, es que lo mismo, una persona fallecida, y doctor, lo gracioso de esto es que estas 3 curadurías que yo son gratuitas. Le comunico al juez de que la persona que está fallecida tiene herederos. ¿Y qué hace el juez? Dice, muy bien, tiene herederos, muy bien. Subróguese al abogado Mario Molina y ahora póngase al abogado tal. Pero te estoy diciendo que tiene herederos. O sea, ¿qué está pasando? Y como nosotros creo que somos colegas y debemos ayudarnos, yo lo llamé a mi colega. No lo conocía, al curador. Le digo, doctor, ahí está la situación. Ya, doctor, ¿me puede pasar su modelito para presentar el Le paso el modelito al colega porque para eso estamos, ¿no? Para ayudarle. Le paso el modelo, lo presenta, doctor, y el absurdo. Lo revocan al compañero y vuelve. No, pero doctor, no me lo dice. Los 2 hemos manifestado que tiene heredero. Quería, doctor, comunicarle esto porque, o sea, de verdad que son 3 casos que estamos ante la misma situación, pero ver los escenarios diferentes que nos plantean los magistrados. Me parece que el primero es el ideal que todos deberíamos buscar, ¿no? Pero mire los otros escenarios, estamos hablando de que hay una violación al derecho de defensa, y para mí esos datos son nulos, ¿no? Luego su consideración. No, sí, miren lo importante que es esta situación, porque imagínese que en esos casos que está comentando el doctor, se hubiese resuelto la causa. Entonces, esos herederos ya no tendrían cómo, digamos, debatir este asunto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué acciones se podría seguir, digamos, para anular una sentencia? Ese es bien difícil porque solamente habría la posibilidad de una cosa juzgada fraudulenta. Pero la cosa juzgada fraudulenta tiene especificaciones muy puntuales, ¿no es cierto? Entonces, y hay que tener en cuenta. Ahora, incluso fíjese, doctores y doctoras, de que el sistema internacional tiene una determinada exigencia para concluir un caso. ¿Ya? Y ese es un tema que poco se advierte, ¿no? Es decir, el Perú, cuando suscribe un convenio internacional, dice que en determinados casos hay determinadas exigencias. ¿Ya?
por ejemplo, cuando una persona, ¿no es cierto?, va digamos, ¿cómo se llama esta figura de que uno va a, digamos, a tener un hijo que no es digamos, natural de la pareja? No, y quiere la adopción, ¿no? La adopción. Fíjese, doctores y doctoras, el Perú ha suscrito convenios internacionales en donde tiene que tener un estándar, más aún cuando la persona que va a adoptar es un extranjero. ¿Ya? Entonces, si es un extranjero, entonces le exigen un estándar que va más allá del sistema de justicia. No basta, ¿no es cierto?, que el órgano jurisdiccional establezca la adopción, sino también exige que un órgano administrativo, ¿no es cierto?, digamos, vamos a decir, de la viabilidad de esta acción de la adopción para que el sistema internacional lo reconozca. ¿Ya? Entonces, y así existen otros instrumentos internacionales también, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el tema de las personas indígenas, por ejemplo, en las personas migrantes, por ejemplo, en las personas adultas mayores, ahora que el Perú ya ha suscrito la Convención de Defensa de las Personas Mayores. Entonces, estos convenios internacionales exigen determinado tipo de estándares, incluso en el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no?, cuando hay, digamos, determinado tipo de agresiones, entonces requieren determinado tipo de estándares. Entonces, cuando llega entonces cuando uno va a advertir, ¿no es cierto?, y va a participar en un proceso judicial, no basta con que, digamos, se exija que, digamos, el estándar constitucional y legal, sino también se exija que digamos, este estándar internacional también esté en el proceso. ¿Ya? Sobre todo estas personas muy vulnerables, ¿no?, personas mayores, personas indígenas, personas con discapacidad, ¿no?, niños, la Convención Internacional del Niño, ¿no?, este principio tan fuerte es el principio de interés superior del niño, ¿no?, el interés superior del niño, ¿no? Entonces, en un proceso judicial, ustedes como curadores tienen que velar y ser, vamos a decir, fieles, digamos, al sistema jurídico nacional, pero también fieles al sistema jurídico internacional que el Perú nos ha ratificado. Entonces hay que advertir ese asunto, toda vez que la cosa juzgada, como ya estamos diciendo, no va a permitir la revisión del caso. Pero, si alguna persona, digamos, muy observadora, ese caso de ese proceso judicial lo puede revisar en el sistema internacional, no solamente a través de la Corte Interamericana, ojo, no solamente a través de la Corte Interamericana, sino hay muchos, digamos, sistemas que tiene, digamos, el Perú. Por ejemplo, tiene el Comité de Derechos Humanos, la OIT también tiene el Comité de Libertad Sindical, ¿no?, el Comité del Derecho del Niño también, ¿no?, y hay así una serie de organismos internacionales que obviamente poco se recurre, pero hay algunos abogados y abogadas que recurren a este sistema para cuestionar, digamos, la cosa juzgada de estos procesos. ¿Ya? Estamos hablando en el caso que, digamos, hayan ustedes participado en casos de personas muy vulnerables, ¿ya? Muy vulnerables. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, doctor. Un aporte muy importante que Sí. mencionaba sobre que nosotros como curadores, claro,
relación material, por la relación procesal, pero con la material, evidentemente tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, una vez me pasó, compartiendo un poco, ¿no? Me toman una declaración en un tratamiento de escritura pública como jurador, me dice, ¿usted reconoce el documento tal? Yo no lo puedo reconocer ni negar, porque no soy parte material en el mismo. No, pero, y de verdad que bien torpe la voz de la otra parte. No, pero usted ha sido convocado acá por el juez y usted me tiene que decir sí o no. No le puedo decir que sí que no. Y bueno, en todo caso, ¿por qué usted no ha planteado tacha? Porque no puedo saber si el documento yo no lo he suscrito, yo no soy parte, solo estamos en una intervención por legalidad, ¿no? Pero vamos un poquito, doctor, la preocupación del desconocimiento que hay dentro del mismo sistema judicial de la labor del curador procesal. Tal es así que incluso ya el abogado se puso un poco ácido en su desconocimiento o ignorancia, que dije, bueno, doctor, en todo caso remítase a los comentarios concordados de María Elena Ledesma Narváez en su código procesal civil comentado, donde ahí ha citado dos jurisprudencias de que nosotros tenemos limitaciones, por ejemplo, para presentar tachas, incluso para el reconocimiento de documentos, porque nosotros mismos no los hemos suscrito. Pero ¿por qué no podrían presentar tachas? ¿Pero por qué no podrían presentar tachas? A ver, mire, el doctor está planteando un caso, por ejemplo, al doctor le piden que reconozca la firma, ¿no? Ahora, ya, pero ¿cuál sería la alternativa del doctor como curador procesal para que esa prueba, porque obviamente hay un contradictorio, ¿no? Porque el juez también va a querer, digamos, establecer esa veracidad. ¿Cuál sería la función? ¿Qué haría el curador procesal en ese caso, cuando la parte le dice que reconozca esa firma? ¿Cuál sería la actitud del curador procesal? Sí. Bueno, yo tuve un caso así parecido, Sí. Lo que hice que ofrecí un peritaje. Claro, por Un cierto. peritaje grafológico para que se determine, ¿no? Porque era notorio de que no era la firma, porque la persona que hacía la transferencia o que compraba el bien, me parece que era una persona mayor y la forma de suscribir se veía que era temblorosa, bueno, tenía un rasgo así, ¿no? Y sin embargo la que habían presentado no era de tal manera, entonces yo solicité la pericia y bueno, ese proceso estuvo bastante tiempo ahí que no lo accionaban, digamos, ¿no? Claro, porque si, digamos, el reconocimiento de la firma es fundamental para la marcha de ese proceso, el curador procesal tiene que tener mucha creatividad e ingenio para ver cómo, digamos, o qué mecanismos utiliza justamente para lograr que esa prueba, digamos, se realice, ¿no? Y no se entorpezca, ¿no? Ahora, pero también el doctor dice que no puede presentar tachas. A ver, ¿por qué no podría presentar tachas? No digo que no puedan presentar tachas, sí se pueden presentar tachas. El tema es que hay limitación para presentar tachas, ¿no? O sea, no es como la parte, en este caso, que estuviera presente, ¿no? Para tener un mayor acceso a la información, ¿no? O sea, en ese sentido hay una limitación, ¿no? Claro. No digo que esté imposibilitado, sino que hay una limitación, ¿no? Porque normalmente, doctor, un poquito por el tema de la función, nosotros nos basamos en el principio de adquisición de la prueba, ¿no? Ahora, claro, uno revisando y conteniendo el documento, incluso puede pedir al juez, ¿no? Que oficie al registro público, que oficie a la RENIEC, ¿no? Que pida pericia, entre otros, ¿no? Elementos que aplique el artículo 145 del Código Procesal Civil sobre el tema de fecha cierta, ¿no? Entre algunas soluciones, ¿no? Pero, o sea, digamos que hay cierta limitación. No sé si me entiendes, ¿no? Eso es lo que quería contar. Sí, por ejemplo, mire el caso, ¿no? Una persona que es una persona, digamos, una alimentista, ¿ya? Una madre que va a plantear pues, alimentos para su hijo o hija menor. Va al juez, pero desconoce dónde está el papá, ¿no es cierto? Y obviamente hay digamos, necesidad de una serie de situaciones para poder determinar primeramente ¿no es cierto?, el monto de los alimentos y luego ya ejercer, digamos, en ejecución de sentencia cualquier mecanismo contra el patrimonio, ¿no? de mandado, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el juez? Esa persona tal vez no tiene pues las posibilidades económicas, ¿no es cierto?, las posibilidades económicas para poder, ¿no es cierto?,
tal vez no tienen las posibilidades económicas para hacer una búsqueda, por ejemplo, en la RENIEC, en registros públicos, en las redes sociales, ¿no? Pero sí podría pedirle al juez. Entonces el juez, como director del proceso, y viendo también que una de las partes es una parte muy vulnerable, que es una madre que tiene su hijo menor, entonces podría el juez hacer toda esa gestión. Es decir, fíjese, el juez se podría convertir también en un gestor ahí, para velar que el nombramiento del jurado procesal sea el más adecuado, ¿no es cierto? Sea el más adecuado, ¿ya? Porque no va a exigir a la madre de familia que presente los documentos si no hay posibilidades económicas. Y ojo, ahí también es importante, y hay que, por ejemplo, en el tema de alimentos, el Perú ha suscrito 2 convenios internacionales interesantísimos, en donde son totalmente gratuitos, es decir, usted no paga ningún tipo de exhorto, todo es gratuito, incluso en el país donde va a ser notificado la parte, o por lo menos se le va a tratar de ubicar a esa persona, es totalmente gratuito. Pero usted tiene que invocar el convenio internacional. ¿Ya? El convenio internacional. Y el convenio internacional lo han suscrito varios países de Latinoamérica. Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Entonces, y cuando se plantea esa situación, para poder ubicar, porque usted puede decir, no, pero no sé dónde se encuentra. Sí, pero este canal del tratado internacional le va a servir justamente a ustedes para poder lograr, ¿no es cierto?, que evidentemente ante la ausencia de esa búsqueda infructuosa, su nombramiento o su designación como jurador sea, digamos, no esté sujeto a ningún cuestionamiento posterior, ¿no?